En este video aprenderemos sobre la abstracción. La abstracción es un concepto que permite ocultar los detalles de implementación y mostrar solo la funcionalidad esencial de un objeto. Esto se logra a través de clases abstractas y métodos abstractos, que se definen pero no se implementan en la clase base, dejando la implementación a las subclases. Las clases abstractas no se pueden instanciar y pueden contener métodos abstractos y concretos. Los métodos abstractos son métodos sin implementación que deben ser sobrescritos en las subclases. Una interfaz es un contrato que especifica qué métodos deben implementarse en una clase que la implemente, pero no contiene ninguna implementación de esos métodos. Todos los métodos son abstractos por defecto. Las interfaces no contienen implementación, solo declaraciones de métodos. Una clase puede implementar múltiples interfaces, permitiendo una estructura más flexible. Veamos las diferencias entre abstracción e interfaces. En la abstracción, las clases abstractas no se pueden instanciar. Estas clases abstractas pueden tener métodos abstractos y también concretos. Las subclases solo pueden heredar una clase abstracta a la vez. Las clases abstractas pueden tener atributos y estas se usan para representar relaciones de tipo es-un. Mientras tanto, las interfaces no se pueden instanciar. Solo pueden contener métodos abstractos, que son los que tiene por defecto. Las subclases sí pueden implementar múltiples interfaces. Las interfaces no pueden tener atributos, solo pueden contener constantes. Las interfaces se usan para definir comportamientos que pueden ser implementados por varias clases no relacionadas. Para el primer ejercicio vamos a crear una clase abstracta llamada figura con un método abstracto llamado calcular área. Luego vamos a crear las clases círculo y rectángulo que van a heredar de la clase abstracta figura y van a sobreescribir el método calcular área para calcular el área de cada figura. Empecemos creando la clase abstracta figura. Para crear una clase abstracta la definimos utilizando la palabra reservada abstract. Vamos a crear el método abstracto calcular área. Este método no tiene la implementación porque es abstracto. La implementación la va a contener cada subclase que herede de la clase figura. Vamos a crear las clases círculo y rectángulo. Tenemos la clase círculo que hereda de figura. Vamos a sobreescribir su método calcular área. Vamos a crear un atributo para círculo que sería el radio. Y creamos el constructor para recibir el radio. Ahora, con el radio podemos calcular el área del círculo. De esta forma tenemos el área del círculo que sería pi por radio al cuadrado. Vamos a crear la clase rectángulo. Tenemos la clase rectángulo y sobreescribimos el método calcular área de su superclase figura. Vamos a tener dos atributos, sería base y altura. Y vamos a crear un método constructor para recibir el valor de los atributos. Ahora podemos calcular el área del rectángulo. De esta forma tenemos que podemos calcular el área del rectángulo calculando base por altura. Ahora que tenemos todas las clases, vamos a emplearlas en nuestro método principal. Primero vamos a crear un círculo y luego un rectángulo. Hemos creado dos objetos, círculo y rectángulo. Los dos son definidos como de tipo figura, que sería la superclase, pero son instanciados utilizando la subclase, que sería círculo y rectángulo, porque recordemos que las clases abstractas no se pueden instanciar. Ahora vamos a utilizar el método calcular área de cada uno de los objetos. Vamos a ejecutar. Vemos que para el círculo tenemos el área de 12.566 y el rectángulo tiene un área de 6. Para el segundo ejercicio vamos a crear una interfaz llamada volador con el método volar. Luego vamos a crear las clases pájaro y avión que implementan la interfaz volador.
Y en el método volar de pájaro vamos a imprimir el mensaje, el pájaro está volando. Y en el método de avión vamos a imprimir, el avión está volando. También vamos a crear una lista de objetos de tipo volador y vamos a ejecutar el método volar en cada uno. Empecemos creando la interfaz volador. Para crear una interfaz, en vez de utilizar la palabra clave reservada class, utilizamos la palabra clave interfaz. Y creamos el método volar. Ahora vamos a crear las clases pájaro y avión. La clase pájaro implementa la interfaz volador, para lo cual utilizamos la palabra reservada implements para poder implementar la interfaz volador. Y vamos a crear el método volar. El método volar para pájaro va a imprimir el mensaje, el pájaro está volando. De igual manera, la clase avión implementa la interfaz volador y el método volar con su mensaje correspondiente. Ahora vamos a crear la lista de objetos de tipo volador. A la lista le vamos a agregar un objeto de tipo pájaro y uno de tipo avión. Ahora vamos a recorrer la lista y por cada objeto vamos a utilizar el método volar. Vamos a ejecutar. Vemos que nos aparece el mensaje, el pájaro está volando y el avión está volando. Vamos a ir un poco más allá de lo que nos dice el ejercicio y vamos a crear una nueva interfaz llamada animal. Esta interfaz va a tener un método llamado comer. Ahora vamos a implementar, además de volador, la interfaz animal para la clase pájaro. Y sobreescribimos el método comer. Veamos que ahora el pájaro puede, además de volar, puede comer, mientras que el avión, como no es un animal, solo puede volar. Así hemos visto cómo podemos implementar varias interfaces a la vez, que es una de las diferencias con las clases abstractas, que solo se puede heredar una a la vez. En el tercer ejercicio vamos a crear una clase abstracta llamada empleado, con los métodos abstractos calcular salario y mostrar detalles. También vamos a crear las clases empleado fijo y empleado temporal, que van a heredar de empleado y van a sobreescribir los métodos para calcular el salario y mostrar los detalles específicos. Luego vamos a crear una clase empresa que tenga una lista de empleados y un método procesar salarios que utilice polimorfismo para calcular y mostrar el salario de cada empleado. Vamos a empezar creando la clase abstracta empleado. Esta clase va a tener dos métodos abstractos. El primero sería calcular salario. El segundo método abstracto sería mostrar detalles. Ahora vamos a crear la clase de empleado fijo. La clase empleado fijo va a tener dos atributos, salario base y bonificación. Para calcular el salario del empleado fijo vamos a retornar salario base más bonificación. En mostrar detalles vamos a mostrar el salario base del empleado y la bonificación. Ahora vamos a crear la clase empleado temporal. El empleado temporal va a tener dos atributos, valor hora y horas trabajadas. Para calcular el salario del empleado temporal vamos a retornar valor hora multiplicado por horas trabajadas. En los detalles del empleado temporal vamos a mostrar el valor de la hora y la cantidad de horas trabajadas. Ahora vamos a crear la clase empresa. Esta clase va a tener una lista de empleados. Y vamos a implementar el método procesar salario de la empresa. Vamos a recorrer la lista de empleados
y por cada uno de ellos vamos a procesar su salario y mostramos sus detalles. También vamos a crear un método para poder agregar empleados a la lista de empleados de la clase empresa. Ahora vamos a utilizar las clases que hemos creado. Vamos a crear un empleado fijo y un empleado temporal. Ahora vamos a ejecutar. Nos faltaba mostrar por pantalla los detalles. Ahora vamos a ejecutar. Nos aparece el empleado fijo, tiene un salario base de 1.300 y una bonificación de 200. El salario total sería de 1.500. Y el empleado temporal tiene un valor hora de 10 y ha trabajado 120 horas. Entonces el salario sería de 1.200. Vemos como en el método procesar salarios hemos utilizado el método calcular salario para calcular el salario independientemente del tipo de empleado. De esta forma hemos aprendido cómo utilizar clases abstractas e interfaces en la programación orientada a objetos en Java. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias por ver el video.